Hola amigos, mi nombre es María y bienvenidos a mi canal. Aquí voy a hablar sobre temas escolares. Yo soy una estudiante universitaria de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela y pues este va a ser un canal informativo en el que yo realizo mis actividades y ustedes pueden adquirir ciertos conocimientos, por lo que he preparado un material donde el resto del público también pueda apreciarlo. El tema de hoy se tratará sobre las escuelas corrientes y sistemas psicológicos, con la intención de ir descubriendo un poco más y adquiriendo conocimientos acerca de el pasado en el área, los antecedentes que fundaron los pilares y las bases para llegar a lo que somos hoy en día y lo que conocemos hoy en día, lo cual me parece sumamente importante porque si sabemos de dónde venimos, podemos tener una idea de lo que somos y por lo tanto formar un futuro más sólido en base a los conocimientos que ya descartamos o las teorías que confirmamos y etcétera. Entonces me parece muy útil conocer de nuestro pasado para poder construir nuestro futuro. Antes que todo me gustaría que tomemos en cuenta que esto es un video resumen sobre ciertas corrientes y escuelas psicológicas en el que también hablo de sus representantes o por lo menos sus representantes principales y por lo tanto los aportes que hicieron al área de la psicología, pero preparé un material de apoyo que son las diapositivas que voy. Por cuestiones de tiempo, el link con el material de apoyo se encuentra en la descripción del video. Que puedan tener la información escrita para los que necesiten pues un resumen más completo. Ahora sí, continuemos. En breve les voy a explicar la diferencia de escuela, corriente y sistema. ¿Cuál es la diferencia entre escuela, corriente y sistema? Las escuelas psicológicas comprenden el estudio y descripción de las corrientes psicológicas a través del tiempo que fueron exponiéndose para explicar la naturaleza de la psicología experimental. Por otro lado tenemos las corrientes psicológicas, que son todas aquellas tendencias, modelos teóricos, enfoques y perspectivas que pretenden explicar el porqué del comportamiento del hombre en sus distintas facetas. Esto se representa con las teorías de las investigaciones psicológicas. Y por último, los sistemas psicológicos son un conjunto de elementos en interacción que se componen de un aspecto estructural y un aspecto funcional. Ya aclarado esto, empecemos. Hablemos de las escuelas, corrientes y sistemas psicológicos de mayor importancia. En primer lugar, las escuelas psicológicas no siempre estaban de acuerdo, por ejemplo nunca estaban de acuerdo y a veces las divisiones que tenían era incluso porque no tenían el mismo objeto de estudio, por lo que uno trataba siempre de refutar las teorías del otro y el otro trataba de modificar entonces los objetos de estudio y entonces cada quien trataba de conseguir la respuesta correcta dentro de lo que ellos creían que es correcto, así como hacemos en la vida diaria, por lo cual es normal. Era un campo bastante competitivo en la época. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre el conductivismo, que es representado principalmente por John Watson, quien declaró incluso en una entrevista de 1903, si no me equivoco, que la psicología debería enfocar su estudio en áreas que pudieran medir o razonar en vez de estar investigando acerca de la mente porque no podía predecirse. En este caso, su corriente psicológica es el conductismo, el cual trata de predecir y determinar la conducta. Dentro de la perspectiva conductivista consideraban que la forma más notoria en la que podían determinar la conducta era a través de refuerzos y castigos, más que por una conducta predeterminada, o sea, era algo que se provocaba. De aquí viene uno de los impactos más grandes que tuvo Watson, que fue su teoría del condicionamiento del miedo, que se trataba sobre relacionar ratas con un sonido específico y utilizó un bebé, tengo entendido, y por lo tanto entonces eso fue, cuando el bebé escuchaba el sonido, lo relacionaba con ratas y empezaba a llorar. Eso
básicamente lo que representa el acondicionamiento al miedo, el que relacionas una cosa que te causa terror con otra y obtienes una respuesta. De ahí se viene incluso, digamos, como regulaciones dentro de la ética en la investigación y qué tan lejos está dispuesto a llegar con tal de obtener resultados. Luego de esto tenemos el neoconductismo, que es principalmente representado por Friedrich Skinner, que es autor de La caja de Skinner, y tiene como propósito general el crear un marco teórico general acerca del aprendizaje. Los neoconductistas explican lo que sucede en la mente luego de realizar una actividad determinada. A su vez se basan en la motivación, la perseverancia y la empatía como móviles principales. Después tenemos la psicología del Gestalt. Esta era bastante particular, por lo que permitió a las personas poder identificarse o apoyarse en ella como una alternativa luego de no verse representadas o incluidas por las corrientes anteriores. En este caso, la Gestalt tiene sus bases filosóficas y exploran las dinámicas que conectan los diferentes elementos de la realidad. Su principal exponente fue Wolfgang Kohler, junto con sus compañeros Kurt Koffka y Max Weber. Su proyecto principal se basaba en el aprendizaje por descubrimiento, y en este hicieron estudios con primates, chimpancés, en los que se les asignaba una tarea e iban aprendiendo a través del ensayo y error. Fallaron tantas veces que tuvieron que razonar una solución para los problemas que no lograban realizar. Y aquí entra Kurt Lewin y la teoría del campo. A este se le considera un gran impulsor de la psicología Gestalt y también padre de la psicología social y la psicología de organizaciones. La teoría del campo lo que expresa es como él consideraba que la persona y el entorno no deberían ser estudiados por separado como dos cosas diferentes, sino deberían ser estudiados juntos dentro de la reacción e influencia que tiene el uno en el otro, y por lo tanto cómo se afectan entre sí en tiempo real. Luego de esto se forma el psicoanálisis, que es una de las corrientes más conocidas, ya que es la corriente que representa a Sigmund Freud, el psicoanalista austriaco. Freud creía que la historia detrás de la persona, o sea, la historia de la infancia de años anteriores, define mucho el funcionamiento del ser humano luego en su adultez. Y por lo tanto consideraba mucho la terapia, que es incluso una de las primeras veces que por lo menos se ve ese tipo de actividad. Él creía que a través de la terapia, ya que es un proceso verbal, se podía lograr la modificación de la conducta. Sigmund Freud también estudiaba mucho la parte de la psicología dentro de la infancia, de los primeros años, y también hablaba sobre los descubrimientos de los placeres sexuales y etcétera desarrollados en los niños. Sus primeras aportaciones, o sus aportaciones más significativas, aunque todo su proceso fue bastante significativo en el campo, fueron interpretación de los sueños y lo que llamó la vida psíquica inconsciente. Luego de esto nace el neopsicoanálisis, que viene representado por Alfred Adler, o se ve encabezado por Adler, porque los discípulos o los seguidores de Freud, mejor dicho, se sentían en discordancia con sus creencias o con ciertos enfoques que le dio pues a su corriente. En este sentido, pues ellos se sentían incómodos, según se ve documentado,
con la fijación que tenía Freud en el desarrollo sexual en los infantes. Entonces estos escogieron un camino diferente, ya que consideraban que era más importante estudiar diferentes fenómenos de la conducta y de las emociones, el pensamiento y etcétera, que realmente el desarrollo sexual, y mucho más tratándose de niños. Por lo que el neopsicoanálisis se manifiesta y se interesa por los mecanismos de defensa que se generan luego de los sentimientos de inferioridad y la forma en la que se trata de evitar o reprimir estos sentimientos. Adler consideraba que las defensas son actos compensatorios en los que se manifiestan contra los sentimientos negativos. Luego de esto se desarrolla el constructivismo, que es más que todo una corriente, si bien es psicológica, también es del tipo pedagógica, ya que se estudia más que todo en los niños, se practica con los niños, y es la forma en la que el docente más que todo manifiesta o se presenta como una figura de apoyo para los niños, y que de forma que ellos puedan formar, construir su propio conocimiento en base a sus experiencias personales, la forma en la que orilla a los niños a que conozcan para que razonen y así de esa forma aprendan. Ahora, esto se consigue a través de los refuerzos positivos y los represivos, por lo que lo bueno se recompensa y lo malo se castiga. Sus principales exponentes fueron John Piaget y su compañero Lev Vygotsky. Este primero consideraba que el conocimiento se alcanzaba a través de la interacción con el medio, es decir, aprendes sobre la marcha. Mientras que Vygotsky estudiaba la influencia del medio social en la reconstrucción interna o interior, como prefieran decirle. Luego tenemos la corriente humanista o el humanismo, que se ve representada por Abraham Maslow, también conocido por ser el autor de la pirámide de Maslow de necesidades humanas. Esta corriente valora los sentimientos, emociones y pensamientos a la hora de ofrecer tratamiento y consejo de igual manera. También considera al ser humano como un ser consciente, pensante e intencional, y por lo tanto en constante desarrollo. Y por último tenemos el cognoscitivismo. Esta corriente se ve representada por Jerome Brumer en los años 50 del siglo XX, y sus descubrimientos se ven apoyados en la neurociencia y las tecnologías actuales o tecnologías modernas para el estudio científico de los funcionamientos de la mente o del cerebro. En esta se le ve al ser humano, o a la mente humana mejor dicho, como en forma de una metáfora de ordenador, como una red que contiene muchas cosas, muchas opciones, y es bastante compleja. Y sus experimentos se basan en suposiciones, y estas suposiciones pues tratan de comprobarse mediante procesos científicos de análisis y etcétera, pues tratando de que las suposiciones sean comparables con los resultados, o sea que unas tengan concordancia con la otra. Bueno amigos, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Gracias por permitirme el honor de apoyarlos con sus investigaciones, y nos vemos en un próximo video. ¿Qué fue lo que más les gustó del video? Espero que la información haya sido de tu utilidad y que haya contribuido a ampliar tus conocimientos. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides dejar tu like y recuerda que el link de las diapositivas está en la descripción del video. Cuídense mucho.